un estimador de un intervalo de confianza de un parámetro poblacional. Vamos a suponer este parámetro poblacional θ es una regla para hallar un intervalo que es probable que incluya ese parámetro, ¿no? Pero este intervalo va a tener como centro el estimador, ¿listo? Entonces, nuestro objetivo va a ser encontrar, en base a la información muestral, en base a la información muestral o en base al estimador, un intervalo que contenga al parámetro poblacional. Vamos a definir con más precisión eso cuando definamos intervalo de confianza y nivel de confianza. Θ va a ser el parámetro desconocido. Queremos hallar el intervalo de confianza de θ. Entonces nos vamos a basar en la información muestral y para ello tenemos que encontrar variables, en este caso lo vamos a llamar variables aleatorias A y B. Variables porque no sabemos su valor. Como dicen, puede tomar diferentes valores A y B. Entonces, la probabilidad de que ese parámetro poblacional se encuentre entre A y B lo vamos a llamar 1 menos alfa. Si hacemos un gráfico, estamos diciendo esto, ¿no? La probabilidad de que θ se encuentre entre A y B es 1 menos alfa. Estamos calculando toda esta área, ¿no? Ahí. Ahora, alfa es cualquier número correspondido entre 0 y 1, ¿no? Alfa está entre el intervalo 0 y 1. Los valores muestrales, vamos a suponer que los valores específicos de estas variables son A y B. Su valor específico es A y un valor específico es B, un valor numérico, ¿no? Luego, el intervalo, este intervalo comprendido que θ está entre A y B, lo vamos a llamar intervalo de confianza. Intervalo, eso va a ser el intervalo de confianza y el nivel de confianza va a estar dado por lo siguiente, ¿no? 100 por 1 menos alfa por ciento va a ser el nivel de confianza. Porque nosotros sabemos que la probabilidad que se encuentre ese parámetro poblacional entre A y B es 1 menos alfa su probabilidad. Por lo tanto, el nivel de confianza va a estar dado solamente en porcentaje, ¿no? Ahora lo que vamos a estudiar en los próximos subtítulos va a ser hallar un intervalo de confianza de la media con varianza conocida, otro con varianza desconocida, hallar un intervalo de la proporción poblacional también. Vamos a ver cómo se encuentran esos intervalos y qué necesitamos, qué datos necesitamos para hallar esos intervalos de confianza. Ahora vamos a encontrar un intervalo de confianza de la media poblacional. Vamos a considerar para ello una muestra primero de n observaciones extraídas de una población. Además, tenemos que suponer que esta población sigue una distribución normal con media nu y varianza sigma al cuadrado, ¿no? La media muestral sabemos que se denota así. Ahora, la media muestral va a estar por aquí. Esta es la media muestral. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Encontrar un intervalo de confianza de la siguiente manera. Lo vamos a definir ese intervalo como, aquí este valor va a ser la media muestral más un margen de error, ¿sí? Y al otro lado, lo mismo, vamos a colocar la media muestral, pero menos ese margen de error. El margen de error
podemos ver que es esta distancia, la distancia que existe entre la media muestral y un extremo del intervalo. Esto sería lo que vamos a llamar margen de error. Muy bien. Ahora, la media poblacional no sabemos dónde está. Vamos a suponer que está ubicado por aquí. Ahora, este es el intervalo de confianza. Todo esto es el intervalo de confianza. Sabemos que margen de error se define como z de alfa medios. Aquí como la varianza es conocida, aquí por desviación típica dividido entre raíz de n. Así vamos a definir el margen de error. El intervalo de confianza sería, esto sería, ¿no? El intervalo abierto. Podemos colocar aquí este valor, coma. Estaríamos hablando de que esto es el intervalo de confianza, ¿no? Tenemos que utilizar la notación de los números reales, abierto aquí, media muestral menos margen de error, coma, hasta el otro extremo, media muestral más margen de error. Sabemos que esta distancia es margen de error. Aquí también, por otro lado, claro que esta distancia es margen de error. Entonces, lo que conocemos como amplitud va a ser toda esta longitud, la longitud del intervalo de confianza, que va a ser 2 veces margen de error, ¿no? ¿Cómo sumar esto? Esta cantidad, esta distancia más esta otra distancia. La amplitud va a ser toda la distancia, la longitud del intervalo. Límite superior de confianza va a ser esta parte. Toda esta parte va a ser el límite superior de confianza. Esto es el límite superior de confianza. Y el límite inferior de confianza va a ser el otro extremo. Ahora aquí vamos a tener un problema, ¿no? ¿Cómo hallamos z de alfa medios? Entonces, para calcular z de alfa medios, como esto tiene una distribución normal, z de alfa medios tenemos que calcular de la siguiente forma. Z de alfa medios es un elemento de la curva normal estándar y para encontrar ese valor tenemos que resolver la siguiente ecuación. La siguiente ecuación que vamos a sacar de la curva normal estándar, ¿no? Este va a ser z de alfa medios y al otro lado va a estar menos z de alfa medios. Nuestro objetivo es encontrar z de alfa medios. Como la población tiene una distribución normal, entonces lo que se va a cumplir es que la probabilidad que z se encuentre entre estos dos valores es 1 menos alfa. Entonces, por ejemplo, si nos dieran alfa 90%, o sea, si nos dieran alfa 0,9, es decir, 1 menos 0,9 deberíamos restar y me va a dar 0,1, ¿no? Y de eso voy a tener que despejar z de alfa medios. Depende mucho del valor de alfa, puede ser 0,5. Entonces esta resta va a ser 0,5 también, ¿no? Para hacer eso podemos resolver esta ecuación. Y para resolver vamos a recordar. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Sería la acumulada, como ya estamos en la curva normal, de z de alfa medios, así, menos la acumulada de menos z de alfa medios. Todo esto es igual a 1 menos alfa. De aquí vamos a tener que la acumulada de z de alfa medios menos, aquí aparece otra vez la acumulada de menos z de alfa medios. Este es negativo, pero se puede volver positivo haciendo lo siguiente, ¿no? 1 menos
la acumulada de z de alfa medios igual a 1 menos alfa. Así. De aquí vamos a despejar z de alfa medios. Menos por más, esto es menos 1, menos por menos, más la acumulada de z de alfa medios igual a 1 menos alfa. De aquí este está restando, puede pasar al otro lado a sumar, ¿no? Con más 1. Estos dos acumuladas también lo voy a sumar, lo vamos a sumar, va a ser 2 veces la acumulada de z de alfa medios. Y eso es igual, 1 más 1 va a ser 2 menos alfa. Este está restando, lo voy a pasar a sumar. 2 menos alfa vamos a tener. Este 2 puede pasar igual a dividir. Luego vamos a tener lo siguiente, f de z de alfa medios. Pero para el mejor reemplazo, ya que vamos a tener 1 menos alfa como dato, sería bueno que esto lo escribamos así. 1 más 1 menos alfa, así. Y este 2, como está multiplicando, pasa a dividir. ¿Por qué así? Porque miren que 1 menos alfa siempre nos van a dar, ¿no? Siempre eso va a ser dato. Directamente yo puedo reemplazar ese valor aquí donde corresponde, ¿no? Por lo tanto, para calcular z de alfa medios tengo que usar esta ecuación y la tabla de la curva normal estándar. Vamos a mostrar un ejemplo en el siguiente video de cómo utilizar y cómo hallar los elementos correspondientes, ¿no? a un ejemplo que tiene las características de encontrar un intervalo de confianza de la media poblacional.